Vamos a caminar con la fresca. Así es. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí disfrutando el clima de Bahía, pero bien, Decime, bien, muy bien. Héctor, te toca un momento especial en esta tarea de gerente, no sé, gerente generales. Exactamente, gerente Es un general de la momento cooperativa. especial, 100 años. Sí, son esas cosas ¿Cómo que... arrancaste acá? ¿Arrancaste como un simple empleado? ¿Cómo es? Sí. Bueno, en Bahía Blanca yo llegué en el año 82. Vos sos de Carué. De Carué. Y a poco de andar me acerqué a esta sucursal a hacer las compras porque vivía acá en Barrio Universitario. ¿Viniste a estudiar? Vine a estudiar ingeniería civil. ¿Terminaste? No pude terminar. Tuve una situación familiar difícil, perdí a mi papá en el año 85 y bueno, reconfiguramos la ruta. Me terminé una carrera de maestro, yo había ido a un colegio secundario que era con orientación docente, también me atraía el tema de la docencia y me acerqué a la cooperativa como simple asociado, pero con la intención en algún momento de participar de su actividad. O sea, viniste a comprar, Por... eras un pibe, viniste a comprar y nunca más te fuiste. Y nunca más me fui. Con el tiempo comencé a participar de las asambleas, yo ya venía con una idea cooperativa de familia, o sea, había una afinidad ideológica, doctrinaria con el movimiento. Tu viejo era socialista y como tal siempre con mucha afinidad por el movimiento cooperativo. Y a partir de ello me acerqué sin conocer a nadie. Y luego fui conociendo gente y me fui relacionando en Bahía Blanca. Pasaron los años, muchos años, y mediados de la década del 80 empecé a participar de las asambleas. A veces venía como suplente, ayudaba en la comisión de escrutinio, porque el escrutinio se hacía todo a mano, en unas hojas bien grandes, entonces los más jovencitos ayudábamos en eso. Hasta que en el año 90 ingresé como consejero suplente. Y a partir de ahí quedó esa vinculación. Y yo digo, a veces, yo no sé si, ahora sí lo sé, pero en un momento no sabía si era lo que me gustaba hacer, el trabajo que hacía en la cooperativa. Pero lo que yo sí tenía claro que era el lugar a donde yo quería estar. ¿Por? Porque sentía que primero como empresa era una empresa diferente más allá del eslogan, porque la relación en términos generales con el empleado era una relación muy franca, muy buena y con muchas posibilidades de desarrollo. Y cuando me convocan a trabajar a la cooperativa lo hacen para que vaya a la gerencia de educación y cultura. Ahí tuve un maestro extraordinario, el profesor Donda, especialista en cooperativismo escolar, trabajamos mucho en ese tema. Y luego de eso pasaron unos 3 años y el gerente general, el contador Sopi, vio que podría tener algún tipo de capacidad para ocuparme de temas administrativos. Y entonces me convoca a venir a la administración general y cuando llego un 1 de febrero, recuerdo haber sido en el año 94 a este edificio, sí. Yo estaba en calle Belgrano con Donda, me dicen, el lugar que estamos pensando para vos es la gerencia de compras. Quería renunciar ese día. ¿Sí? Sí, voy ¿No te veías ahí? No, hablo con lata de claro. Natural, digo, ¿cómo voy a venir a comprar? Solo sé comprar el pan para mi casa. Y no, lo que me dijeron, no, pero de todo se aprende. El tema es que quieras hacerlo o no, y en principio tu primer tarea, como algo manejaba de computación, no mucho, pero en esa época ya ese poquito alcanzaba, me empecé a ocupar de hacer el estudio de precios de la cooperativa. Cómo estaba la cooperativa con respecto a Burgo, cómo estaba con respecto a Suma, imagínate. No había llegado ni Walmart, ni Disco, ni Casa Tía estaba. Casa Tía. Claro, tenés razón. Casa Tía. Casa Tía, claro. Bueno, Casa Tía que después fue Norte y ahora es Carrefour. Exactamente. Y a partir de ello comencé a aprender y mi recorrido fue siempre en la cooperativa, porque a poco de andar... Me interesa, sí. ¿En aquel momento que tenías? Burgos, tenías Suma en Punta Alta y acá, el Indio era, el Indio, exactamente, el Indio estaba en calle, acá, en Caronti y Mitre. Caronti y Mitre, donde están haciendo el edificio. Exactamente. El Indio y después Casa Tía, que era como el más moderno del centro. Claro. Y bueno, allá por el año 96 comencé a participar de muchas actividades de capacitación junto con otros compañeros del sector. ¿Fue la época en que empezaron a venir las grandes superficies? Tal cual. Ya la cooperativa, creo que la cooperativa si algo ha tenido es dirigentes probos y honestos y ha tenido funcionarios con mucha visión.
con mucha visión, entre ellos el contador Sopi. Porque imagínate la propuesta de Sopi. En el 95 se anuncia en Bahía Blanca que llegaba Walmart a la Argentina. Sí. En el 96 Sopi dice a 3 de nosotros, 3 más, 2 del área comercial y yo por compras, vamos a ver cómo funciona este Walmart en países latinoamericanos, porque ya está en Puerto Rico y está en México. No vaya a ser que venga a Bahía. ¿Y se fueron para allá? Y nos fuimos para allá a analizar, nos entrevistamos con las cámaras de supermercados, con dueños de supermercados, cómo era la estrategia competitiva para enfrentar a la cadena más moderna y más grande del mundo. Y en ese sentido, lo que terminó pasando es que fuimos y ¿A qué lugar fuéramos a Puerto Rico y a México, y a Ciudad de México. Y vos podés creer que en el año 96 Walmart al principio de año anuncia vamos a ir a Bahía Blanca. Para nosotros fue una ayuda grande. ¿Ya estaban más o menos preparados? Y por lo menos lo que se venía? Sabíamos lo que se venía, lo cual te ponía más en alerta porque era el gigante del supermercadismo mundial que llegaba con todo eso con todo lo que significaba en década del 90. Atrás Disco. Y Casi Disco al mismo apareció, tiempo. claro, pero también apareció como una de las grandes cadenas mundiales, porque cuando vino Disco a Bahía Blanca, era parte de la cadena holandesa Ahold, Claro. que había comprado en todo el mundo supermercados. Y verdaderamente sí, en 2 años tuvimos la competencia del mundo en Bahía, y se vende Tía a Norte, Sí. que era un poderoso de la Norte a Argentina, Carrefour. al otro, el segundo más grande del mundo. O sea, si algo le faltaba a Bahía Blanca, si lo llevamos al tema del deporte, era como jugar en primera y te aparecía Boca, River, Independiente. Sí. Creo que nos sirvió de mucho desde el punto de vista estrictamente supermercadista, ¿Y te nos sirvió imaginabas muchísimo. en esa época asumir la No, gerencia general? no, de ninguna manera, de ninguna manera. Sí, siempre estuve Y aquella concepción ideológica. Yo siempre recuerdo que tu militancia en la década del 90, no fuiste concejal ahí, Cerquita, en el Partido sí. Socialista. Sí. Me acuerdo. Sí. En calle Y estuvimos en Rodríguez, pues en Saavedra. Saavedra 282. Exactamente. Sí. Esa concepción ideológica del cooperativismo, digamos, se sigue manteniendo. Tuviste que dejar algunos principios en función de la tarea, siempre, porque la cooperativa en ese sentido dio un salto hacia adelante con ciertos paradigmas capitalistas, pareciera ser. ¿Cómo es eso? Bueno, mira, el tema es así. Porque si no quedaba absolutamente... Sí. Nosotros tenemos que diferenciar 2 cosas. En primer lugar, la prestación del servicio. La calidad en la prestación del servicio tiene que ser exactamente igual o mejor que la mejor de las empresas capitalistas. Porque a la hora de elegir el consumidor no piensa cuán cooperativista soy, los principios cooperativos y demás. Tenés precio, tenés oferta, tenés calidad de producto. Eso se comprendió desde siempre en la cooperativa. El tema es que pasan 2 situaciones. En la medida que la cooperativa crece y se hace grande, tiene que haber un proceso en paralelo que lleve a la profundización de los principios y los valores cooperativos. Porque si no es un camino que se termina bifurcando. La doctrina por un lado y la empresa por el otro, y cuando sucede eso tenés grandes cooperativas que son grandes empresas que cooperativa tienen nada, o tenés grandes cooperativas que de empresa no tienen nada y quiebran y funden y son un buen recuerdo para la discusión del café. Recuerdo en el corazón. Exactamente. Te entiendo. Una cuestión Entonces, sentimental. a nosotros y acá esa se resolvió. conclusión Yo ha creo que dado. se resolvió. Y se resolvió más todavía cuanto más competencia tuvimos. ¿Por qué? Porque se nos puso bien enfrente lo más fuerte y lo más importante del capitalismo. Entonces, suele pasar que para uno hacer bien su identidad necesita la contraposición del otro. Entonces, los asociados verán que desarrollamos un sistema informático propio, súper moderno, muy complejo, que hoy es admirado por muchas organizaciones del país y del mundo que conocen que tenemos nuestro sistema informático y que lo hicimos solo... ¿Propio sistema informático en qué sentido? ¿Para manejar todos los supermercados? Pero lo hicimos exclusivamente ante la necesidad de poder devolver el retorno de los excedentes. Y esa es la diferencia cooperativa. ¿Cómo es eso? Contanos, a ver, porque mucha gente dice mucho,
Muchos te dicen, bueno, mucho cooperativismo, ¿Y resulta qué pasa? que el eslogan, y si te pueden pisar Sí. la cabeza te la pisan, Sí, a los sí. comercios chicos, bueno, vos Sí, sabés que se sí, dice sí, sí, sí. Pero vos sabés que una cosa es lo que se dice o el relato y otra es la realidad. Recién nos encontramos fuera de la sucursal 12 y lo mejor que uno puede ver es el comercio que florece al lado de cualquier sucursal de la cooperativa y nunca voy a poner yo un precio para joderle a los de demás. hecho, la verdulería que tenía al lado tenía unos tomates Eso, cherry, sí, casi le robo uno. exactamente. O sea que hay lugar, en principio hay lugar ¿Cómo para se todo. explica ese fenómeno? Y el fenómeno se explica por qué. En primer lugar Porque porque... vos también tenés una verdulería ahí. Sí, y buena verdulería tengo en esta sucursal. Pero primero, el especialista tiene un toque de diferencia con el supermercado que es casi imposible de El igualar. trato personal. Es el trato personal, el cuidado en el producto, el consejo, la recomendación. Un buen carnicero es raro que le vaya mal con su carnicería. Y a un buen verdulero, una verdulería, un panadero con la Aún panadería. cuando la tenga al lado de la cooperativa. Exactamente, y está bien que así sea. Entonces, ¿cuál sería la función de la cooperativa si el comercio al lado puede establecerse y desarrollarse como se desarrolló en Bahía? En Bahía Blanca nadie puede decir, yo me fundí porque la cooperativa me fundió. Nadie en la historia cooperativa. Pero sí sirvió para que todo el mundo crezca. Porque la cooperativa te levanta un estándar de calidad y te fija una política de precios. Entonces, para ser competitivo con la cooperativa y que te vaya bien al lado, tenés que ser o un poco más barato, o tener oferta, o mejorar la calidad. En definitiva, si la cooperativa es una cooperativa de consumidores, el beneficio va al consumidor. Siempre, de una o de otro modo, va el beneficio al consumidor. ¿Cuál es el aporte que la cooperativa le puede hacer a la comunidad y al asociado? Si existe un excedente, repartirlo. El año pasado, más de 500 millones de pesos hemos repartido. Cosa que no ha hecho ninguna de las cadenas, ninguna de las grandes cadenas, que debe haber un estimado de unos 15.000 millones de pesos por año de excedente. Contanos rápidamente cómo Sí. es eso. Sacan, a ver, te lo digo así, Sí, muy sí, sucintamente, sí, soy sí, mal sí, en sí. términos matemáticos Sí. y financieros. Sacan la cuenta, nos quedaron 5 pesos, lo repartimos, le toca a cada uno 10 centavos. Proporcionalmente a las compras que hizo cada uno. ¿Y qué? Porque esa es la diferencia entre el ¿Tenés sistema... 2 millones de socios? Claro, pero el tema es así. En cualquier empresa capitalista yo hago un aporte de capital y después si hay ganancia me dan en porcentaje el capital que yo tengo en la empresa. Sí, claro. En una empresa cooperativa el capital no es lo importante porque hay gente de mayor y de menor poder adquisitivo. Lo importante es cuánto uso yo a la cooperativa. O sea, si la cooperativa está hecha por todo para ser usada y hay alguien que la usa más que otro, corresponde el que la usó más, el que le dio más oportunidad, el que compró más que se lleve. Entonces En va... este caso, va en usar igual a comprar. Claro, entonces se No va... es lo mismo el tipo que viene, la persona que viene 10 veces que el que viene 4. Claro, y el que más vino, cuando se fijaron los precios al público de la yerba, del tomate o de lo que fuera, se fija de modo tal que la cooperativa no pierda plata. Ok, entonces ahí hay contenido un sobrante. Yo lo tengo que devolver. ¿A quién se lo voy a devolver? Al que compró más le tengo que devolver más y al que compró menos le tengo que devolver menos. Porque cada uno me dejó en proporción. ¿Y ese es un sistema que ustedes idearon? No, ese es un sistema que nació en 1844 en Londres. No, ¿El sistema informático? Sí, sí. Y nos encontramos con un tema Porque no nosotros. debe ser nada fácil hacer eso. Los asociados se van a acordar, los de más años y demás, que antes había que llenar una planilla a mano con los tickets, y entonces nadie lo hacía. Y entonces la devolución del excedente era relativo, era simbólico. Lo que desarrollamos un sistema es para que a todo el mundo le llegue, a todo el mundo. Entonces ese sistema hoy controla todas las ventas, todos los stocks, los manejos de personal, la distribución de la mercadería, un sistema integral que tenemos, que hay una sola cadena de supermercado en el país que tiene desarrollado algo así, que sabemos nosotros que es Coto, el resto no ha desarrollado, y nosotros lo tuvimos que hacer porque las compañías, las grandes compañías, que Oracle, IBM, las grandes compañías que ofrecen ese tipo de soluciones, el Corte Inglés, para ser usado en el mundo por los distintos supermercados, no lo tienen preparado para administrar una cooperativa. Entonces, cuando nosotros decíamos, bueno, pero a la gente le tenemos que llevar la cuenta corriente de Motal para devolverle el excedente. Ah, no, eso no lo tenemos. Entonces nos largamos a hacer un propio desarrollo. ¿Gente de Bahía Blanca lo hicieron? Y ahí hay una segunda clave. La cooperativa es lo que es, por lo que han hecho sus dirigentes, sus funcionarios y por la ciudad en la que está. Porque la cooperativa cuando ha necesitado personal de valía, contadores, administradores de empresas, licenciados en computación,
la Universidad Nacional del Sur, la Tecnológica, ofrece un personal tan bien capacitado que sería muy difícil ¿Y hacerlo. esos te hicieron gente de la Universidad de la UTN? Sí, ¿Hizo todo ese sistema? sí. Fundamentalmente de la Universidad Nacional del Sur, es un departamento propio de la cooperativa, un anuncio muy interesante para la ciudad. Está instalado ya todo lo que es el desarrollo del conocimiento, la economía del conocimiento y demás. La cooperativa tiene varios desarrollos que son propios de sistemas, el comercio electrónico lo tenemos desarrollado íntegramente por nosotros, a tal punto que estamos invirtiendo en la construcción de un edificio en calle 12 de octubre, a media cuadra de Florida, para albergar todo lo que es desarrollo de sistemas informáticos. Probablemente uno de los primeros edificios que la ciudad va a tener para albergar gente desarrollando sistemas informáticos. Ahí, me imagino, sí, el lugar. Al lado de Fundasur. Ah, Nosotros, de hecho, le adquirimos a Fundasur el predio. ahí va ese sistema. A eso que estimamos nosotros que mediados del año que viene lo vamos a poder inaugurar. Acá vamos a ir hasta ahí, vamos a pegar la vuelta, pero quiero hacerte esta pregunta. Ganaste 10, repartís, no sé, 10, 8, no sé. ¿De dónde sale la plata para las inversiones? Por ejemplo, Sí. dice, vamos a abrir una sucursal en Supateá, ponele, qué sé yo. Buena pregunta. Cuando la cooperativa cierra su balance económico, le da X cantidad de excedente. Ese X se distribuye. Parte a la asamblea se le plantea para reinversión y parte va directamente a la distribución entre los asociados, previo a descontar 3 fondos que es obligación por ley. Hay un fondo que hay que invertir sí o sí en educación y cultura, que es el 5%, uno como premio... Educación y cultura, programas... Pueden ser estaduales o lo puede hacer la propia cooperativa y lo que hace es presenta un balance de todas las inversiones que hizo en educación y cultura, o sea, una administración propia. Un 5% va como un premio de estímulo al personal que hizo posible esos buenos excedentes y un 5% es una reserva legal que se deposita en una cuenta oficial porque es con lo que el Estado después socorre el problema de cooperativas fallidas y demás. Entonces, devengado ese 15% de lo que queda, parte va para distribuirlo como excedente de los asociados y parte se dedica a la reinversión. Pero la cooperativa tiene un sistema todavía un poco más creativo y que es muy reconocido. Me ha tocado ir a exponerlo a distintos lugares del mundo, en distintos foros y demás, que es el sistema de capitalización. El sistema de capitalización que permite, para formar una cooperativa uno tiene que hacer un aporte de capital. Ahora bien, ¿cómo le digo yo a don José que viene por primera vez a la cooperativa o yo abro una sucursal en Villalonga y digo al señor, bueno, ahora hay que poner capital porque esto con algo hay que hacerlo? Y se hizo con los excedentes que generaron la gente de Bahía y lo de Cholechel, pero no acá. Es imposible eso plantearlo. Entonces el sistema que tiene la cooperativa es el siguiente: ingresás como asociado con un peso y con los excedentes que vas obteniendo por comprar en la cooperativa, se te va completando tu cuenta de capital. Y tu capital es tuyo. El día que te quieras ir, vas, lo cobras y te lo llevas. A lo largo de 5 años, vos vas a tener un sobrante de capital. Entonces, a partir del 5.º año, ese sobrante de capital, que son los excedentes, es equivalente a los excedentes, te lo voy a ir repartiendo. Es un sistema que es muy equitativo, muy justo y permite que todo el mundo aporte a una cooperativa. ¿Para qué? Para el crecimiento. Entonces, el que se beneficia en Bahía o en Pigüé de tener una cooperativa cerca, de algún modo aporta y ayuda a que otro en Villa Iris tenga una sucursal de la cooperativa. Ahora bien, ese Villa Iris con los años va aportando para otro. Y así funciona el sistema. Por lo tanto, van a seguir y en el medio de todo eso, sucursales. claro, y en el medio de todo eso hay que ser competitivo con los precios, tener buenas ofertas. Bueno, vamos a seguir caminando y vamos a seguir hablando con Héctor Jaquet. Sí, que yo siempre me acuerdo de
de tu militancia, ¿la dejaste, la militancia político-partidaria? Sí, ¿Por sí, algo en sí. especial? ¿Porque te cansaste? Mira, ¿Por el laburo? Mira, en primer lugar a mí me gustaba particularmente el ámbito municipal. En algún momento lo municipal quedaba muy relegado a las decisiones y a los acuerdos provinciales, nacionales y demás. Es algo que no me interesaba en ningún momento ocuparme de eso. Entonces le dediqué unos cuantos años al fomentismo después de eso. Yo vivo en un barrio alejado, con muchas dificultades, muchas carencias y demás. Ahí con un grupo de vecinos pusimos en marcha la sociedad de fomento y comencé a trabajar en eso, a despuntar el vicio del interés por lo comunitario en la sociedad de fomento. ¿Te hubiera gustado ser concejal? En ese momento sí, hoy ya no. Estoy hablando finales Hoy, del 90. Sí, exactamente. Hoy ¿Fue en la elección que del 99? No, fue, 95. no antes fue finales del 89, yo fui 91 y 93 candidato. Y vos sabés, Luis, que hoy siento que uno puede aportar desde afuera permanentemente también. Porque en definitiva, el Consejo Deliberante, más allá de tener esa función específica de normar, de reglar, en realidad es el lugar a donde terminan llegando todas las inquietudes, las necesidades y demás del ciudadano. Y en realidad he decidido, en un momento de mi vida, decidí dedicarme de lleno a esto que es la cooperativa, porque en definitiva es una actividad que me ayudó a mantener un poquito más la coherencia en la vida, que es difícil. Y me sigue siendo La difícil. coherencia desde el Claro, punto de vista ideológico, de no tener tantas contradicciones. Bueno, de hecho, como hiciste este raconto histórico, también acá en Bahía Blanca hay una íntima relación entre la creación de la cooperativa y la fuerza laboral, digamos, porque arrancó de la idea de trabajadores, ¿no? Sí. En la búsqueda de abaratar el costo del pan. Exactamente, y no era casualidad que eran trabajadores relacionados al ferrocarril, porque en el Manchester... Las grandes luchas argentinas estuvieron vinculadas al ferrocarril. Marcadas por el ferrocarril. El ferrocarril, dos cosas. Primero, pusieron bien en evidencia la relación patronal-trabajadores. La pusieron bien en evidencia, porque antes con una producción más agropecuaria y demás, el trabajo del campo todavía hoy tiene esas injusticias propias de que no se discrimina bien y donde el patrón parece el amigo, pero a la hora después de pagarte o de que te haga tu casa no está. Pero el obrero industrial o el obrero o el trabajador del ferrocarril, eso quedaba bien claro, en primer lugar. En segundo lugar, porque el ferrocarril trasladaba a trabajadores de un lugar a otro, entonces como un reguero de pólvora era. La buena nueva que tenía un grupo la transmitía. Entonces cooperativas como estas surgieron a lo largo y ancho del país. Yo siempre digo que la obrera es una experiencia exitosa de cooperativismo en Bahía Blanca, de las muchas que hubo. Claro, otras quedaron en el camino. Pero hay que reconocerlas a todas. ¿Por qué hay que reconocerlas a todas? Esta cooperativa se hizo grande por el trabajo de sus pioneros que pensaron en lo siguiente: tenemos que desarrollar la cooperativa de hoy pensando en el mañana. Entonces trabajaron mucho en producir el pan en una panadería más bien moderna para los próximos 10 o 20 años, no se quedaron en resolver el tema del día. Pero por otro lado, con el correr de los años también tuvo la capacidad de fusionarse con la cooperativa de consumos de Ingeniero White, que empezó a atravesar dificultades y fue nuestra sucursal número 1, o se fusionó con la cooperativa ferroviaria, que la gente que pasa por calle Rondó, antes de llegar a Santa Fe, como viene en la mano a la izquierda, va a ver el edificio histórico de la cooperativa ferroviaria, que es muy bonito porque está tal cual como era hace 80 años atrás, con una rueda de ferrocarril, con dos alas como que va a volar. Es toda una imagen poética, ¿no?, de esa cooperativa, la ferroviaria. Y ellos no solo sumaron un edificio o sumaron capital, sumaron inteligencia. Muchos de los grandes dirigentes que tuvo la obrera vinieron de esas cooperativas. ¿De esa? Sí, de la ferroviaria fundamentalmente. Bueno, la verdad que fue un gusto la charla. Concejal nunca más, sociedad de fomento, cooperativismo. Sí. Algún día seguiremos hablando de socialismo. Sí, está bien. Yo creo que es algo inacabable en la medida en que no se resuelve la injusticia social. Bueno, esta es la última. Daría la sensación, muchos decían, no, ahora con la pandemia el mundo va a tender hacia... Oh, qué pena. Y yo no veo que esté pasando eso. Muy por el contrario, como que todavía el individualismo
la cuestión esa de me salvo yo, lo demás que me importa, como que está mucho más acendrado, pareciera ser, frente a este bichito que nos volvió locos. ¿Cómo lo ves? Sí, vos sabés que tengo esa misma idea y desde el principio. En primer lugar, yo soy de los que consideraba que necesitamos ser más responsables, más solidarios, más esfuerzo propio cada uno para cuidarse y demás, y ayuda mutua para cuidar a los demás, pero no sucede, no está sucediendo. Porque el tema es nadie responde a situaciones nuevas como esta si antes no lo ha aprendido. Yo creo que la única esperanza que tiene la humanidad es trabajar sobre los niños y los jóvenes. Y ojo que tenemos una juventud, sobre todo los millennials, que es una juventud demandante de más justicia, aborrece la injusticia, cuidado del medio ambiente, compromiso en el consumo responsable. Ahí hay que trabajar. Y mi apelación sería a la clase política y a la clase dirigente en general, es no esperar el milagro. No va a pasar de un día para el otro. Trabajar durante años con las generaciones nuevas, jóvenes, para poder imaginar un futuro mejor para la Argentina. Gracias.